Buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a continuar nuestro curso de neuroanatomía. Este año que viene empieza a estar muy movido el mensaje por la circunstancia del país, pero les recuerdo que los conductores de este país van a ser ustedes. Nosotros veamos este país así como está, más crecido, como lo ven. Ustedes quieren estudiar aquí y luego quedarse aquí. Hay cosas que cambiaron, que van a depender solo de ustedes, más nadie. En el pasado los estudiantes universitarios han cambiado la historia de la generación del 58, cuando Gómez, cuando Pérez Jiménez deben pensar eso. Porque si viene tengo más o menos el paz, solamente vale la pena estudiar, ir a su casa, divertirse, volver, qué hace. Y después cuando termina, pues, se va, ya ve qué hace. Porque hay que tener un rol un poquito más protagónico. Se exige en los tiempos ese esfuerzo adicional, si es que quieren tener un país mejor. La formación del médico debe ser una formación completa. De eso tratamos aquí. No basta saber de medicina, como hemos visto por ahí, solo de medicina sabe y de medicina sabe. El médico no se puede alejar de la humanidad, de la gente que sufre, de la realidad del país. Y es una tendencia que suele suceder con frecuencia, porque pues, la tecnología y lo que requiere el estudio de la medicina te absorbe, te mete en un mundo de estudio, un mundo de constancia, y después te agarra la tecnología que es fascinante, cambiante, y por ahí se va, y te alejas de la verdadera razón de ser el médico, que es ayudar a los demás. La tecnología son solo herramientas. No debemos dejar que las herramientas, tengamos un culto a las herramientas, sino que para qué son esas herramientas. Eso es muy importante. Vamos a comenzar hoy sobre una parte sensitiva, como le hemos dicho, y siempre se lo recordamos cada vez. La función de estas reuniones aquí es hacer lo que se llama un marco teórico que debe ser completado en las clases prácticas con unas discusiones, con una participación más activa. Aquí se le define más o menos de qué va la cosa, y ustedes en su práctica pueden hacer, ya veremos, nombraremos algunas cosas que se pueden hacer con respecto a la sensibilidad en las clases prácticas. Entonces, que van a estudiar con estas clases sí les va a servir como un marco. Un marco es algo que delimita una pintura, hasta donde llega, que es más o menos lo que tiene, pero de ahí en adelante digerir un poco y desmenuzarlo, cosa que no podemos hacer aquí. Para iniciar, tenemos esta magnífica obra de arte del gran maestro Bernini, maestro italiano, que se llama El rapto de Proserpina. Que lo traemos en una clase que va a ver la parte de la sensibilidad, porque aquí dice ese maestro lo que logra con mármol, imagínense hacer con mármol esa mano y ese tacto, representar el tacto, pero en mármol. Me pareció fabuloso y por eso se lo trae. Hoy vamos a ver dentro del sistema somatosensitivo lo que está identificado como el número 1. El número 1 es el tacto leve, la vibración, la presión, el dolor y la temperatura. Es la próxima reunión que van a tener el jueves, así como también la propiocepción, que es muy importante, es la sensibilidad de los tendones, de los músculos, de las articulaciones, y la sensibilidad de las vísceras, que es de otro capítulo que se va a ver cuando se ve el sistema nervioso autónomo. Se ven separados porque sus características, sus vías, todas sus cosas son diferentes. Entonces, esta es la manera en que se ha dividido para su estudio. Parece que hay que dividir las cosas, al final tendrán todo, pero se
se ve por partes. Hay una forma de estudio, o hay que tener algunos métodos para estudiar, como son, para poder recordar mejor, utilizamos las similitudes y las diferencias, y así nos permite poco estudiar por grupos cosas y poderlas recordar, no una sola, sino como parte de un grupo, y se hace muy fácil recordar. Así vemos en este gráfico, ¿verdad?, como la parte de la neurona aferente, ¿verdad?, tiene como receptores diferentes. Ahí vamos a ver una serie de receptores diferentes y vamos a estudiar. Se van por una vía igual, que son los nervios periféricos, y todos tienen en el ganglio de la raíz dorsal, ¿verdad?, en el ganglio de la raíz dorsal es el soma, el cuerpo de la célula. De allí entonces va a viajar por el neuroeje y ahí va a tener entonces otra vez formas diferentes. Ahí tenemos que estudiar las vías, porque no suben por una parte, no suben por otra. Después vamos a ver cómo llegan casi todos al tálamo, por esas vías diferentes. Tienen otra vez el común el tálamo. Tenemos en común otra vez la cápsula interna como viaje hacia la corteza, y luego tenemos la corteza sensitiva hacia donde todos van. Entonces, bueno, lo vivimos agrupando, ¿verdad? Es muy importante, y eso siempre suelen preguntar en los exámenes, ¿cuál es el proceso mediante el cual la energía de un estímulo se convierte en una señal eléctrica, una neurona sensitiva? Eso es lo que se llama la traducción nerviosa. Entonces, de acuerdo a los distintos receptores, el calor, el frío, la vibración, el tacto, ¿verdad?, tienen receptores, pero todos tienen en común que convierten esa fuerza física, ese elemento físico, en una corriente eléctrica, vamos a decirlo así por ahora. Voy a agarrar una mañana, pero se convierte en algo que se viaja hacia la parte central, ¿verdad?, que es lo que se llama la traducción sensitiva, ¿verdad? En esos niveles superiores, ya veremos que con una gran complejidad son procesados e interpretados. Esa es una idea. Tenemos aquí un corte de la piel, donde vemos entonces que hay unos organelos sensitivos que tienen variables morfológicas, morfológicas, histológicas, ya vamos a ver después, tienen variables de la biología molecular también, pero en la parte morfológica vemos estas distintas estructuras. No sé si alguien tiene un señalador que me preste. Y vemos entonces como hay distintos corpúsculos. Dice los corpúsculos de Ruffini que vemos ahí son los que son sensibles al estiramiento. Son sensibles al estiramiento, ¿verdad? Los de Gracias. Aquí vemos entonces los términos de Ruffini, ¿verdad?, que son los que nos van a dar, ¿verdad?, el estiramiento, cuando se estira la piel, está así, ¿verdad? Después tenemos los de Pacini, ¿verdad? Los de Pacini, que son sensibles, esos son sensibles, pueden recibir lo que es la vibración. ¿Qué es la vibración? Bueno, cuando notas alguien que está vibrando, eso es por ahí. La vibración es cuando pasamos la mano por una superficie. Esa vibración es un movimiento. Si yo paso por esto liso, distinto si lo paso por una lija, ¿verdad? ¿Por qué? Pues entonces eso vibra, hace vibrar, y ellos lo pueden percibir. Yo puedo escribir, esto es un vidrio, esto es una fórmica, esto es una lija, pero ver esa textura, que si yo lo pongo solo así, yo la percibo también. Percibo algo de información real, pero sobre la vibración es la que me dice la textura de ello. Si es una piel, si es un animal peludo, si es una lija, son esos corpúsculos, ¿verdad?, que nos dan eso, ¿verdad? Después tenemos lo que nos dan la presión. Cuando presionan es muy importante sentir esa presión, ¿verdad?, sentir esa presión para poder saber, pues, qué es lo que estamos tocando y distinguir los objetos. Después tenemos los de Messi, que son un poquito más delicados para percibir cambios más sutiles. Y después tenemos algo que son muy interesantes, que
que van a ver en otra clase, pero no podemos dejar de nombrarlas aquí, que son las terminaciones del dolor. Las terminaciones del dolor intervienen ahí no tienen organismos, sino son terminaciones libres. Ya vamos a ver cómo es sentir el dolor, cómo son una importantísima la sensibilidad del dolor. Ya verán que la enfermedad donde se pierde la capacidad del dolor es bastante grave. Aquí tenemos repetimos un poco esto, ¿verdad? Porque queremos hacer un poquito de énfasis en la forma. Fíjense cómo son los pacientes con una cebolla para poder percibir esos cambios físicos, el hierroquín. Entonces tiene una forma de un uso para poder ver el estiramiento. Estos tienen estas terminaciones para ver la presión y las terminaciones nerviosas libres, ¿verdad?, para el dolor y la temperatura. Y aquí su ubicación en la epidermis. Esto se refiere a un segmento de piel del dedo, porque en el dedo hay una gran concentración de esas terminaciones. La distinta sensibilidad que tiene las distintas partes del cuerpo no se produce porque tengan distintas terminaciones, sino se debe a que tengan las distintas concentraciones de receptores, hace que las manos, los pies sean más sensibles que la pierna. ¿Por qué? Por la sensibilidad. La espalda tienen distinta concentración de estos receptores. Ahora traemos aquí, ¿qué es eso? Eso es un chile grande, ¿verdad? Una verdura ¿Qué hace ese chile? Bueno, eso tiene una sustancia, la vamos a hablar de aquí en adelante, por eso traemos un poco, se llama la capsaicina, que confiere, es lo que identificamos como un sabor picante, y todo ustedes lo habrán sentido, que da una sensación de dolor, de calor. ¿Por qué traemos esto? Bueno, porque estos dos señores ganaron un premio Nobel, que se llama David Julius de la Universidad de California, y Papartoia, armenios, si hay algunos armenios en Venezuela, pero muchos no, pero hay. Ganaron el premio Nobel en el 2021, ¿verdad? ¿Por qué fue lo que ellos estudiaron? ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? Ellos descubrieron nada más y nada menos que estos genes que codifican, eso es interesante, genes que codifican proteínas que nos permiten la sensibilidad. Aquí está esto representado, la capsaicina, es la fórmula que está en Chile, ¿verdad? Y ellos descubrieron estas proteínas que son receptores que se abren el TRPV1 a ciertas temperaturas, ¿verdad? Se abren, dejan pasar los iones y hay la transmisión nerviosa. Y que es el TRPV8 se abre, ¿verdad?, cuando hace frío, y es lo que nos permite sentir el calor y el frío. Aunque no es lo de hoy, pero ellos descubrieron eso. Y el que traemos después, también descubrieron la codificación de todos los receptores que se llama piezo expresión, piezo 1 y pieso 1. Cuando hay una fuerza mecánica, ellos se abren, dejan pasar los iones y hay la traducción nerviosa, ¿verdad? Entonces ellos silenciaron el gene, midieron con estos electrodos y al silenciar el gene ya no se medía. A mí dicen, ustedes dirán, bueno, esos son unos locos, experimentadores. Lo que eso significa a la hora de controlar el dolor, de controlar el frío, y estos receptores tan importantes que no solo tienen que ver con la presión, sino además tienen que ver con los vasoreceptores, que son los que regulan la presión arterial, esos vasoreceptores, y también los que tienen la percepción, por ejemplo, del llenado vesical, los que tienen ganas de orinar, porque esos vasoreceptores sienten la presión, es importantísimo, y ellos descubrieron que hay un gen, y por eso pueden trabajar en la parte de la medicina experimental, y después se ven las aplicaciones. Estas proteínas descubrieron los genes que las codifican y las cuales permiten el otro con la temperatura y con la presión activarse. ¿Okay? Aquí tenemos entonces los dos, ¿verdad? Uno con la propiocepción, piezo 1 de ese lado, ¿verdad? Y del otro lado los TRPV1 para la temperatura. Después van a detallar en sus clases prácticas las distintas velocidades, porque aquí no lo
nosotros podemos hacer, solo quería que vieran los diámetros, cómo varían los diámetros y cómo varía la velocidad en milímetros por segundo. Así vemos que los aferentes del uso muscular y del órgano terminoso de Golgi, que no es lo que vamos a ver hoy, pero son los que nos informan de la posición de los músculos y de los tendones y nos protegen de estiramientos y de fuerzas que sobrepasan su resistencia y se podrían romper. Entonces, esos receptores necesitan que cuando usted tire mucho eso, te manden una señal para inhibir la contracción para que usted no pueda, si la sigue haciendo, pudiera romperse. Inclusive se ha visto en estos atletas que son demasiado fuertes, que van a forzar demasiado, se ha visto que el tendón se ha desprendido, que es gravísimo, que es desprendido del cuerpo. Lo que costará después pegarlo y otra vez una lesión muy grave. Esas lesiones no se producen con más frecuencia, porque esta información sensitiva nos ayuda a que eso no pase. Entonces aquí, muy importante, estas dos vías que tenemos aquí, hoy solo vamos a decir una, pero la otra no podemos dejar de mencionarla porque tienen relación. Entonces, las terminaciones receptoras que ya vimos, estamos haciendo un viaje desde ese cosita, esos organelos que vemos en el dedo. Fíjense entonces cómo este está representado en azul, viaja por las fibras nerviosas de los nervios espinales, llegan sus células de las dos, las fibras aferentes para el dolor y la temperatura, tienen en común este ganglio en la raíz dorsal, viajan hacia el neuroeje y aquí empieza la diferencia. ¿Cómo es la diferencia? Ya veremos que esto tiene importancia clínica. Las fibras que da el dolor y la temperatura apenas llegan, se defusan y suben por el otro lado. En cambio, las fibras del dolor, de la aferente mecanosensitiva, de la presión, del tracto nervioso, eso sube directamente, no se defusan. Solamente se defusan en los núcleos, el núcleo gracilis y cubiforme, es decir, que suben por el tracto gracilis y cubiforme. A veces ustedes lo ven como un redondito, pero tienen que imaginarse, no es un redondito, el redondito es un gordo, ellos son un tracto, como un cubo. Si usted tiene una manguera y la corta, ve un redondito, pero no es un redondito, es un cubo. En el caso de la manguera es hueco, es macizo. Suben los dos y se encuentran en el mismo medio, ¿verdad? Esta vía común, y luego llegan al tálamo, ¿verdad? En el tálamo, en el núcleo, el complejo núcleo del tálamo del tálamo, pasan los dos, y es importante que lo reconozcan, por la cápsula interna, que es esta parte de sustancia blanca y de ahí viaja a la corteza somatosensitiva, que ya veremos cómo está conformada. Esas son las dos vías, pero la que estamos viendo hoy es la azul. Si la vemos separada, entonces vemos aquí para su mejor comprensión, el tracto leve, la vibración y la presión viajan hacia la médula, hacia las astas posteriores, de allí suben por los núcleos cuneantes, por los tractos cuneantes y gracilis, y al llegar aquí hay unos núcleos que reciben el mismo nombre, y hay estas fibras arciformes. Donde ustedes vieron fibras arciformes en cualquier parte del cuerpo, se trata de fibras en forma de arco, como un arco, así como el arco de la flecha. En esa forma, esas fibras hacen que en estos núcleos se defusen, es decir, que de este lado pasa al otro lado, ¿verdad? Y van a subir por el menisco medial para llegar al tálamo, cápsula interna, corteza sensorial. Esa es la vía que hoy nos ocupa, ¿verdad? No podemos dejar de traer esta levemente porque se lo va a ver en la próxima clase, pero la importancia que quiero que sepan es cómo se defusa. La otra llegada directa y subía por los tractos posteriores. Esta se defusa y sigue por los tractos epinotalámicos, laterales y anteriores. Eso va a tener una importancia clínica cuando hay daños en la médula y la exploración nos permite ver que se ha dañado ahí. Allí suben, están por el ebulismo final, tienen una llegada común al tálamo, tienen una salida común por la cápsula interna y una llegada común, ahí tienen esta parte común a la corteza sensorial. Entonces fíjense las diferencias entre lo que están viendo hoy y lo que van a ver mañana. Otra cosa que es importante y que a veces no, para recordarlo, debemos usar la lógica. La lógica nos ayuda en la memoria. Cuando aprendemos estas cosas de memoria, no tenemos más vías para llegar al conocimiento. Cuando ponemos la lógica, tenemos varias vías y difícilmente se nos olvida.
Entonces, si estas fibras nerviosas de los ganglios lumbares, de los ganglios sacros, llegan a la médula espinal, ¿dónde se van a situar en los tractos cuneatos y gracílicos? Por supuesto que se van a ubicar más cerca de la línea media, porque no hay más nadie. Ellos llegan y ahí se ponen. Pero a medida que vamos subiendo, los ganglios dorsales, los ganglios cervicales se encuentran en esto ya están. Entonces, ¿dónde se van a poner? A su lado. Y aquí hasta que llegan arriba. Entonces, eso cuando el presidente lo examen, necesiten la parte clínica, cuáles van a poner más cerca de la línea media y cuáles van más laterales. La lógica les dice, bueno, los que van por la línea media, los que llegaron primero, que van subiendo, los que iban llegando, tenían que ponerse al lado. Eso nos ayuda a recordar eso. Si no, oye, ¿cuál es el natural? ¿Cuál es el ideal? Se nos olvida. Pero si lo usamos la lógica, difícilmente se nos olvida. En la parte clínica tenemos esto también, que van a intentar su clase práctica, que son los dermatomas. Los dermatomas son la parte de la piel que irradia cada raíz nerviosa, y eso se estudia, por lo que ya vamos a ver cómo usted, mediante un examen clínico neurológico, que lo puede practicar en la clase práctica, vamos a explorar a ver dónde está el daño, cómo está la sensibilidad del dolor, cómo está la sensibilidad de la temperatura, del tacto epidímico, prostopático, todas esas cosas, a qué nivel, a qué nivel está dañado. ¿Cómo vamos a explorar eso? Bueno, una pequeña, esto es de la materia, cuando vean neurología, tenemos este martillo que explora los reflejos, y también aquí tenemos algo contundente que nos puede explorar el dolor, una pequeña brocha que nos ve la sensibilidad crítica, y bueno, por ejemplo, unos tubos de ensayo con agua a 0 grados y a 50 grados para explorar. Estamos explorando el dolor, la temperatura y las distintas modalidades del tacto. Hay otras sensaciones que vale la pena mencionar, como son, por ejemplo, la comezón, las cosquillas, ¿verdad? El prurito que llaman. Esos son las terminaciones libres, solamente que el estímulo es menor y no llega a producir dolor. Se produce también, cuando ustedes dirán, bueno, ¿por qué más se produce la picazón? Por las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas liberan glutaminas, esa histamina que estimula a esas fibras nerviosas libres y da el deseo de rascarse. Si usted se rasca, es peor, porque entonces se libera más histamina y se forma un círculo vicioso allí. Entonces son las mismas fibras del dolor, pero estimulada en menor grado. La sensibilidad vibratoria ya lo mismo, la sensibilidad, por supuesto, cuando usted pone un diapasón para ver la vibración, también está explorando la sensibilidad del hueso, que es otra cosa que ya la verá dentro. La discriminación entre los puntos tiene una parte del tacto que son las terminaciones, pero también tiene un componente cortical, que es como la corteza interpreta. Si yo le pongo, imagínense un compás, lo abro, se lo pongo en la espalda, sin que usted vea, y usted lo siente como dos. Se lo voy acercando hasta que siente uno solo. ¿Por qué? Porque la densidad de los receptores nos impide sentir eso como dos estímulos, y lo ve como uno solo. Y por último tenemos, que también es importante, la esterognosia. Ahí están implicados el tacto, la presión y el componente cortical. ¿Cómo es eso? Eso es cuando yo me meto la mano en el bolsillo, ¿verdad? Yo me meto la mano en el bolsillo, y entonces por las características, por la temperatura, por la presión, por la textura, puedo distinguir unas llaves, ¿verdad? Y una moneda, otra cosa, y el componente cortical, ¿cuál es? El componente cortical es que yo tengo una parte, ¿verdad?, donde se relaciona, y yo tengo una instrucción ahí, tengo una memoria que es una llave. Y yo digo, esto es una llave, si necesito sacar una moneda, saco una moneda. ¿Quién me dice cuál es la moneda y cuál es la llave? El tacto, los receptores, pero también la corteza que tiene guardado por ahí, que es una moneda. Si me meten un objeto que yo nunca lo he tocado, me dice, ¿qué es eso? Yo lo toco, no sé, ¿qué hace el cerebro? Es la única forma que trabaja el cerebro. Si me meten algo en el bolsillo que yo nunca he tocado, el cerebro, ¿qué hace? Va a buscar algo parecido. Entonces, oye, eso parece una semilla, no, eso parece parece un dado, él busca por similitudes, y después que lo saca de lo que es. Pero siempre cuando ve algo nuevo, no tiene otra forma de reconocerlo que asociándolo con lo que ya tiene. Después que reconocí ese nuevo objeto que nunca había tocado, ya lo tengo dentro de mi corteza. Y si me lo vuelven a poner otra vez, digo, es
como el objeto que tuve la otra vez. Entonces, reconocer los objetos, pero sin verlos. Si utiliza la vista, es otra cosa, ¿verdad? Un proceso parecido, pero utilizando la vista. Toda la sensibilidad que hemos visto está a través de los nervios espinales, como vimos allí donde llegaban, ¿verdad? Desde la parte de los miembros inferiores, la parte lumbar, la parte torácica, pero hay una parte que se estudia un poco diferente, porque por su característica, como no se parece a todos los demás, decimos, bueno, mira, desde aquí hasta aquí todos son iguales, tienen un tracto, viajan por distintos nervios, pero llegan y van por un solo tracto. Esto es distinto, esto evidencia un estudio especial, que es el nervio trigémino. El nervio trigémino es el encargado de la sensibilidad de la cara, también una parte motora de la masticación. La presa no nos vamos a ocupar hoy. La parte de la sensibilidad, entonces tenemos tres nervios principalmente, ¿verdad? Es el nervio, ¿verdad? Oftálmico con su rama, el nervio maxilar y el nervio alveolar. Este es el que produce la sensibilidad de los dientes, dolor de muela, viene de esa sensibilidad, fíjense cómo está la rama, y llega al nervio trigémino a un ganglio, el ganglio del trigémino. ¿Okay? El trigémino entonces también se estudia diferente. Todos los núcleos habíamos visto que los núcleos estaban de esa célula, estaban en el ganglio de la rama posterior. Aquí está el ganglio, ¿verdad?, del trigémino, es donde está el cuerpo. Aquí van los nervios para la propiocepción, tacto, presión y dolor a toda la cara. Llega al ganglio trigémino que señalamos anteriormente, y de ahí van a los núcleos, que son tres núcleos principales. El núcleo mesencefálico por su cercanía con el mesencéfalo, el núcleo sensorial principal y el núcleo del tracto espinal más abajo. Dan esas tres ramas que suben, ¿verdad? Y van a el núcleo ventral póntero-medial del tálamo. Dice entonces que aquí, eso también siempre nos pregunta, el núcleo enfrenta a todos los demás, desde la punta del pie hasta la cara, van al otro núcleo. Aquí van a al núcleo ventral póntero-medial. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Los núcleos ventrales, fíjense, los dos póntero-medial, como su nombre le indica, más medial, más cerca de la línea media. Los dos son posteriores, pero el otro está un poco más lejos de la línea media. Aquí tenemos los territorios de ese nervio, ¿verdad? La rama oftálmica tiene este territorio, así como los hematomas uterinos, la rama maxilar, la rama mandibular. También tenemos una rama motora que no están aquí, pero eso tiene que ver entonces con la masticación. Tiene que ver con la masticación. Los músculos que mueven la mandíbula. Y tenemos esta parte, que bueno, si lo van a explorar, el nervio occipital menor y el nervio occipital mayor, ¿verdad? Aquí están los dos nervios, que son esa parte de la nuca, que a veces cuando se están estimulados, pueden sentirse como un dolor de cabeza, y realmente es esa parte en la que está afectada. En nuestro viaje que hicimos desde el dedo, desde los receptores, desde la traducción nerviosa, desde el neuroeje, desde los núcleos, desde el tálamo, desde la cápsula interna, llegamos a la parte de la corteza que va a servir para ver eso. Entonces, siempre que vean esto, tienen que ubicarse cuál es el lóbulo frontal, está hacia adelante, el lóbulo que va hacia atrás del occipital de la parte de la visión. Detrás del surco central está la zona, ¿verdad?, sensorial, que es esta que está aquí. Y después la zona de asociación sobrestésica. Recuerden que en el cerebro hay unas áreas comparadas pequeñas, relativamente, donde va la sensibilidad, a donde llegan los estímulos, tanto el tacto, como el ojo, como el oído, es la corteza la que recibe los estímulos, pero la que la procesa, donde están las ideas, donde está la área de asociación, que son determinantes, es esta área. En esa área que se guarda, yo puedo reconocer que esto es duro, que esto es blando, que esto es caliente, que esto es frío, ¿verdad? Si esa área se daña, usted puede percibir el tacto, ¿verdad? Toca la cosa, pero no sabe si está frío, si está caliente. Si se le daña el área de relación, el olfato, que huele, pero no sabe lo que está oliendo, porque ahí es donde se puede abrir, como huele a café, como huele a perfume, como huele a gas. Eso es muy importante que se entienda, porque es un área
¿verdad? Donde se percibe, y en otra área donde se asocia, donde se guarda la información. Aquí vemos entonces la parte medial del cerebro. Fíjense, entonces esa me la traje a propósito al revés, orientada al revés, para que tenemos que orientarnos, ¿verdad? Y saber que si esta es la parte posterior, que nos orientamos, que es la corteza visual, esta es la parte anterior frontal, entonces aquí tenemos el surco central, aquí lo vamos a ver hacia atrás, hacia adelante la parte motora y hacia atrás esa partecita de la corteza sensitiva que antes vimos por la cara externa del cerebro, ahora lo vemos en su cara interna. Y allí, entonces, un concepto interesantísimo es lo que llamamos el homúnculo sensitivo. Hay el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor. El homúnculo sensitivo es una representación proporcional, es muy importante ese apellido, no es una representación sola, es una representación proporcional de las áreas de la sensibilidad. Por eso es deforme, por eso la cara, los labios son grandes, las manos son grandes, los brazos son chiquitos, las piernas son chiquitas, los pies son grandes otra vez, la lengua más o menos para lo pequeña que es una buena representación, la faringe, todo eso está representado en esa corteza sensitiva de una manera proporcional, ¿verdad?, a la sensibilidad que tiene. Mientras más sensibilidad, más grande es el área que estará representada en la corteza. Eso es muy importante. Si no fuera un montecito de todo el mismo tamaño, igual que los músculos motores, también es proporcional, porque las manos en tantos movimientos tienen que tener un espacio distinto que otro que no tiene esa cantidad de receptores y de movimiento, en el caso que sea movimiento. Aquí tenemos entonces el herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad viral neurotropa. Ellos se crean y se quedan ahí en los nervios y se pueden curar o pueden no curarse, quedar para siempre ahí en una forma latente. No le pueden decir a la gente, porque eso hay un nivel de la parte humana. Si alguien que tiene herpes zóster, usted no le va a decir, usted tiene una enfermedad incurable. Entonces suba por el balcón. Pero usted no le puede decir así, ¿verdad? Porque es una enfermedad que difícilmente se cura, pero la gente no padece todo el tiempo de herpes zóster. Ellos están ahí latentes, solamente el sol, el estímulo, el estrés puede hacer que se reactive y se divida y produzca estas vesículas que son muy dolorosas. Aquí tenemos herpes zóster del trigémino, que son los más frecuentes del territorio del trigémino, y aquí el territorio de los intercostales. Es lo que con el pueblo denomina culebrilla. ¿Han oído ustedes hablar de la culebrilla? La gente, ¿verdad? El bulbo, hay que oírlo, porque muchas veces la gente, el bulbo puede curar, aunque se informe empírica. En mi clase yo le pregunto a los muchachos, ¿ustedes creen que los brujos curan? Uno dice, casi todo dice que no, un poquito dice que sí. Por supuesto que los brujos sí curan. Si no curaran, no fueran una institución más antigua que la medicina. Lo que pasa es que ellos pues, están limitados a algunas cosas, ¿verdad? Pero con la palabra, con la sugestión, muchas cosas. No van a curar una hernia, ¿verdad? Ni van a curar una apendicitis. Pero muchas de las cosas sencillas las pueden curar. Por ejemplo, el herpes zóster no lo van a curar, no van a acabar con el virus, que genera ciclovir, cosas que evitan la división celular. Pero ¿qué hacen? La visión popular y la observación hacen que, usando una planta, que ahora lo que se llama hierba mora, ¿verdad? La hierba mora mejora las vesículas, no es que la cura, pero ¿qué es la hierba mora? Es una mata que es astringente, mete la mora y tiene un poder astringente, entonces esas vesículas tan dolorosas se secan y la gente se siente mejor, que el líquido igualito, ya no le duele, ya se le borró y le dura el más. Decía que si tú tienes una culebrilla, también dice que si se te unen las dos, te mueres. No le hacen unas cruces así, con hierba mora, no se puede morir. Entonces, si tú tienes eso, el jugo te dice que pones tu hierba mora y tú te curas, para siempre va a caer en el urú. El urú utiliza la mente, y este es uno de los casos, por eso me tardo en decírselo, porque es importante que conozcan esa parte de la medicina. Aquí hay otra patología que afortunadamente es rara, puede ser congénita, puede ser adquirida,
pero no venimos a tratar de la enfermedad, solo la quiero utilizar como un elemento para definir un daño anatómico. La siricomelia consiste en una cavitación, en cavidades que se hacen en la médula. Miren aquí en esta resonancia, esta parte negra se hizo este hueco, si la veo en un corte, miren cómo está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para eso la traigo, no para que sepa que es la siricomelia ni para estudiarla, porque eso no es el tema de hoy. Pero fíjense qué interesante. Esta es una aplicación de lo que acabamos de ver. Aquí viene el tacto, ¿verdad? Y la posición. Y vimos que ellos no se descruzaban. Entonces ellos llegan aquí y suben. Pero esto se dañó aquí. Entonces, ¿qué pasó con la vía del dolor y la temperatura? Se dañó. Entonces, cuando usted explora un paciente en un territorio como esta señora, esta femenina que está aquí, usted lo explora y es capaz de sentir tacto, capaz de sentir, pero no va a sentir dolor, porque se le dañó su vía del dolor. Porque, entonces, por eso traigo esto para que vean cómo este daño aquí, ¿verdad?, tiene una connotación clínica que es basada en unos conocimientos anatómicos, ¿verdad? Este es otro ejemplo, es la tabla dorsal. La tabla dorsal es principalmente producida por la sífilis terciaria. Ya no se ven tantos casos, hay tratamientos muy efectivos con antibióticos, rara vez esto se ve, antes se veía más. Y la tabla dorsal consiste en que esto, que era lo que pasaba por aquí, cuñato y gracillo. Todo ese tacto que pasaba por aquí se daña. Entonces, ¿qué pasa si se daña? Si se daña, las personas no tienen una buena información sensitiva, por ejemplo, de los miembros inferiores. Entonces se produce la marcha tabética. La marcha tabética, entonces, es que el paciente golpea el talón, lo golpea para sentir, porque la parte de los huesos y articulaciones no está dañada. Entonces, cuando golpea, puede sentir y puede caminar mejor. Si no lo golpea, es como si usted tuviera los pies dormidos. Entonces, no sabe si hay una irregularidad, se puede caer, porque no tiene información. Eso que le pasa al cabello es más o menos parecido a lo que a usted le pasa cuando está mucho tiempo en una posición, se le duele el pie, cuando va a caminar, es fallido. Claro, usted se orienta con la vista y usted puede hasta que se le pase. Si tuviera un cuarto oscuro y el piso es irregular, probablemente se caiga por la falta de información sensitiva de ese miembro. Tenemos otra microfotografía. Ok, aquí, esta que está aquí, es mi hija. Pero mi hija tiene 40 años. Le traigo esa foto porque esa yo la ponía cuando empecé a dar clases. Me llamó a la reflexión. Yo ponía la foto de mi hija cuando empecé a dar clases. Entonces ahora mi hija tiene esa preciosura, yo no veo preciosura, me parece que solo hay un niño bonito en el mundo y cada mamá lo tiene. Entonces, mi preciosura aquí, esta es la mamá y esta es la niña, ¿verdad? Y aquí estamos todos los tres, ¿verdad? Esta es mi hija que sale ahí, esta es la nieta y este soy yo. Así se transcurre la vida dando clases por aquí. Y por último, les quería traer esta lámina. No te lo voy a solicitar a que se vayan a matar por los policías, pero ese es un cuadro de Eugène Delacroix donde representa a la libertad guiando al pueblo. El pueblo sale gente armada, gente zarrapastrosa, pobre, un hombre de la clase alta, de esta costumbre, buscando la libertad. Hoy en día las cosas han cambiado, la libertad no, la libertad hay que seguir buscando, pero hay otras formas más creativas y más inteligentes. Lo que han cambiado son los métodos, pero la libertad es un bien muy preciado del hombre. No se puede ser feliz sin libertad, sino es como una belleza banal, además de decir sobre el vida. La libertad es muy importante. Luchen por ella, cada uno desde su pueblo. Ok, muchas gracias.